Dios te bendiga, te saluda el pastor Pablo Celi y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Oseas. Sin lugar a dudas, el autor de este libro es el mismo profeta llamado Oseas. La fecha posible de escritura de este libro es entre el 715 al 710 antes de Cristo. El tema del libro es el juicio de Dios y su amor redentor. El nombre Oseas significa salvación. En el capítulo 1, versículo 1 dice que él es hijo de Beri. Tenemos algunos datos biográficos más dentro del libro, pero no son muy profundos realmente. Es claro que este profeta sirvió para el territorio de Israel. Recuerden que aquí ya estamos hablando, ¿verdad?, de dos reinos, y el reino de Israel es a quien él se manifestó. Es importante saber de que para Judá él no tiene ninguna palabra. Tenía gente que era contemporánea como él, como algunos otros profetas, tanto menores como mayores, que más adelante los vamos a estar compartiendo. Sin embargo, podemos ver que este hombre realmente es impecable en todo lo que hace. Es obediente al máximo en todo lo que el Señor le habla a su corazón. Sabemos que profetizó al reino de Israel porque habla de Samaria como si fuera su propia tierra y no habla nada acerca del territorio de Judá. La corrupción espiritual, la situación política, la situación, ¿verdad?, que estaba viviendo la nación, lo llevó a este hombre realmente a declararle su pecado a Israel y a decirle que no había vuelta atrás de todo el juicio que había Dios preparado para ellos. Por supuesto, siempre les mostró de su amor. Una cosa importante sobre esto es de que las profecías que dice este hombre llamado Oseas son profecías que casi uno no puede ver, ¿verdad?, dónde comienza uno y dónde termina otra profecía. Uno de los profetas menores que fue contemporáneo de este hombre llamado Oseas en Judá se llamó Amós. Al mismo tiempo que está profetizando Oseas, está profetizando Amós en el otro reino. Oseas no se quedó a vivir todo el tiempo realmente en el reino de Israel. Parece que en los últimos años, cuando se iba a cumplir sus profecías, Amós se fue a vivir al reino vecino, al reino de Judá. Y esto es muy importante por lo que van a escuchar un poco más adelante. Realmente, pues Oseas dio su profecía 11 años antes de que pasara. Pues la situación era que Jeroboam II estaba reinando sobre Israel. Y había una situación que te puede también a ti pasar. Por ejemplo, tener mucha prosperidad y saber, bueno, económicamente estoy bien, entonces Dios debe estar conmigo. Pero no era así. A la muerte de Jeroboam, todo comenzó a decaer y la gente comenzó a darse cuenta que realmente Jeroboam era un buen administrador y por eso es que no habían sufrido económicamente. Pero luego de eso se enteraron realmente de que estaban haciendo mal contra Dios cuando les vino la destrucción a través del reino de Asiria. Estamos hablando aproximadamente del año 722 antes de Cristo. El libro de Oseas realmente que es un libro muy pero muy interesante y hasta la final podría ser un libro sorprendente para muchos de nosotros. Bueno, te comparto que la primera vez que lo leí realmente me sorprendió por varias cosas. Primero es que Dios lo manda a Oseas a tomar a una mujer fornicaria. Para muchos comentaristas piensan que realmente esto es solo algo alegórico, es decir, que no pasó realmente. Pero yo estoy con los comentaristas que creen, ¿verdad?, que son más conservadores y que creen que sí, que en verdad Oseas lo hizo. Ahora, ¿cuándo lo hizo? No sabemos. Muchas personas también, y en eso estoy de acuerdo, de que pudo haber sido que él la tomó a Gomer, que era su esposa, ¿verdad?, siendo una mujer pura y casta, y que luego ella se apartó, que eso es exactamente lo que hizo Israel con Dios. La idea de la relación entre Oseas y su esposa Gomer demuestra exactamente de forma gráfica cómo era la relación de Dios con Israel. Dios tomándola, ¿verdad?, sacándola del lugar más bajo, poniéndola en alto siempre a Israel, e Israel apartándose del Señor. Los capítulos del 1 hasta el capítulo 4 realmente habla sobre la relación que tenía pues este hombre llamado Oseas con su esposa llamada Gomer.
Aunque a partir del capítulo 3 también ya se escucha, ¿verdad?, acerca de lo que Dios pasaba con Israel también, que la compara con una fornicación, ¿verdad?, espiritual, donde Dios es el esposo e Israel es la esposa. Pero es una muy mala esposa. A partir del capítulo 4 comienza una y otra vez acerca de profecías de este hombre llamado Oseas, de lo que le iba a ocurrir al pueblo de él. Podemos ver en el capítulo 11 versículos muy importantes, ¿verdad?, sobre las cuerdas de amor con que Dios quería atraerlos, pero el pueblo siempre se alejaba. Dios los llamaba y ellos se alejaban. Así es que culmina el capítulo 14 del libro de Oseas, viendo realmente el amor que Dios les tenía. Sin embargo, aunque Dios amaba al pueblo, el juicio estaba por venir. Las profecías de Oseas fue el último intento de Dios por llamar a su pueblo al arrepentimiento. Realmente que el Señor estaba preocupado por lo que iba a ocurrir con el pueblo y cómo los asirios iban a venir contra ellos. Dios les muestra su amor, pero sin embargo el pueblo siempre se aleja del Señor. ¿Sabes? Que aunque Dios ame a las personas, Dios pues permite en muchas ocasiones que las consecuencias sigan si no hay arrepentimiento en el corazón de una nación, en este caso de Israel, de todo un reino y su reino, ¿verdad?, tan amado. También podemos ver, por otro lado, cómo los pecados de idolatría realmente son el centro de las profecías de este hombre llamado Oseas. Oseas estaba muy preocupado por la idolatría y la maldad que los llevaba al pueblo al ser idólatra. No hay forma, ¿verdad?, que un reino, una persona, que una nación, que una ciudad sea idólatra y que al mismo tiempo ame a Dios. Mientras Israel cometía prostitución espiritual, Dios no iba a dejarlo sin las consecuencias. En los 3 capítulos primeros del libro de Oseas, podemos ver claramente que tuvo también 3 hijos, ¿verdad?, con esta mujer llamada Gomer. Y todos los hijos tienen un nombre profético, ¿verdad?, como el que Dios esparce, como el no compadecida o el no pueblo mío. Y esto es interesante, ¿verdad?, ponerle un hijo de esta manera. Pero era exactamente lo que iba a ocurrir con el pueblo de Israel. El pueblo del Señor pues había recibido el amor perseverante de Dios y el pueblo también perseveraba en alejarse del Señor. Realmente la dirección de Gomer que había tomado era una dirección de perdición en todo lo que hacía. Había deserción, había degradación y también había redención en todos los capítulos, desde el 4 hasta el capítulo 12, sobre todo del libro de Oseas. Así como le pasó a Gomer, así también le pasaba al pueblo de Israel, y el juicio ya no podía posponerse. El libro de Oseas tiene varias características especiales. En el Antiguo Testamento es el primero, ¿verdad?, de todo lo que se llama el grupo de los 12, que habla acerca de los profetas menores. ¿Por qué profetas menores? Porque escribieron mucho menos, ¿verdad?, que Isaías, que Jeremías, en fin, que los demás profetas que se conocen como profetas mayores. La segunda cosa importante es que este libro tiene 150 declaraciones acerca de pecados del pueblo de Israel. Y escuche bien esto, pues realmente la mayoría de ellas están señalando a la idolatría del pueblo y a cómo la idolatría apartaba al pueblo de Dios del Dios verdadero. También debemos entender que juntamente con el hombre llamado Jonás, es el profeta que habla al pueblo de Israel. ¿Recuerdas Jonás? Que no quería ir a Nínive, que eran los asirios que iban a destruir al pueblo de Dios. Juntamente con Jonás, Oseas y Jonás son los 2 profetas para el pueblo de Israel. Otra característica especial del libro de Oseas es que es uno de los libros en donde Dios realmente más muestra su amor y su misericordia. Pues el día de hoy no podríamos soportar, ¿verdad?, pensar sencillamente en que una persona fue infiel y que la vaya a buscar y que luego de buscarla sea infiel nuevamente y que tenga que comprarla en un lugar de esclavos a su propia esposa. ¡Qué amor el de Oseas! Pero ¿sabes qué?
qué amor el de Dios hacia nosotros. Realmente esta característica, aunque está en toda la Biblia, el libro de Oseas es el libro más gráfico que lo tiene. Pues en el Antiguo Testamento, algunos de ellos, ¿verdad? Algunos profetas como Jeremías, que hicieron cosas gráficas, pero se referían a un cinto, se referían a una olla de barro. Bueno, Isaías tal vez usó su propia vida, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que se quitara sus ropas, ¿verdad? Y anduvo en paños menores realmente. Pero escucha bien, con Oseas, esta es una característica muy, pero muy especial, en donde Dios tenga que tomar pues la relación entre Oseas, el profeta, y su esposa Gomer, para compararla entre la relación de Israel y su Dios. En el Nuevo Testamento tenemos mucho acerca realmente del libro de Oseas. Por ejemplo, aquí está el versículo famoso, que a mi hijo lo llamé de Egipto. Realmente se cumplió en el Nuevo Testamento y se habló acerca de Jesucristo al respecto. La victoria de Cristo sobre la muerte también está escrita en el libro de Oseas. El deseo de Dios de tener misericordia en vez de sacrificio también está en el libro de Oseas, y por supuesto Jesucristo también habló sobre ella. El verdadero amor de Dios que va más allá del pecado de las personas, también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es Romanos 5:8 o Efesios capítulo 5, ¿verdad? Donde Dios muestra ese amor que tiene a una esposa infiel, ¿verdad? Y la limpia él mismo para presentársela a sí mismo como su esposa, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga. Podemos ver que el resumen realmente de todo esto está en el amor de Dios, pero Dios por amor seguirá todavía manteniendo su juicio. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El libro de Oseas nos muestra cómo es Dios. Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el mismo Dios. Es ese Dios de amor. Es ese Dios que nos llama a través de sus cuerdas de amor, que nos atrae hacia Él de esa manera. Dios nos ama tanto que nunca quiere dejarnos tal y como estamos. Muchas veces podemos llegar a confundir de que si Dios nos ama, entonces sencillamente Dios quiere que seamos iguales. Y no es cierto. Dios quiere meternos en una transformación. ¿Y te escucha bien? Si tal vez has fallado al Señor, como todos lo hemos hecho alguna vez, pues ven a Cristo todavía. No te deseches a ti mismo. ¿Cuántas personas el día de hoy se sienten alejadas de Dios y piensan que Dios no las ama y que Dios las desechó? Quiero decirte que si tú tienes simplemente un sentimiento donde dices, no sé, realmente estoy mal en esta parte de mi vida, estoy arrepentido, significa que Dios está poniendo eso en tu corazón y porque te ama, te está llamando otra vez. Pues muchas veces a nosotros Dios nos ama a través de su amor, o a veces Dios permite que se ejecuten sus juicios para llamarnos a través de las situaciones difíciles. Quiero decirte que este mes para nosotros pues realmente es muy importante, porque vamos a hablar acerca de cómo Dios nos atrae y sobre todo vamos a hablar acerca de las cuerdas de amor que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga